13:30 en Latinoamérica y todo el mundo. Listo, voy a habilitar micrófonos. Muy buenas tardes, nuevamente aquí estamos, Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy el que soy y su hermana en Cristo, Yolanda Breceda, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar. Estamos aquí nuevamente esta tarde agradeciendo al Señor por una nueva oportunidad. Así que todas las personas que nos están escuchando, mirando, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos nuevamente la continuación del tema del bautismo, segunda parte, y pues vamos a conocer las verdades a través de la Escritura, las verdades de lo que realmente significa, por qué es que Cristo también lo hizo, qué es lo que sucedió en ese momento, por qué después del bautismo en agua se dice el bautismo del Espíritu Santo, cuál es la manera. Hay tantas preguntas que existen y qué sucede si no se bautizan. Bueno, pues en esta tarde vamos a seguir estudiando este mensaje donde vamos a conocer más y más al gran Yo Soy el que soy, al Señor, al Todopoderoso, y por lo cual le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando en todos los lugares, aquí en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica y en cualquier parte del mundo, ya que estamos en Facebook Live, también aquí a través con los hermanos, pero también en la radiodifusora KCKM 1330 AM desde Monaghan, Texas, para todo el mundo. Estamos aquí nuevamente y continuamos en esta tarde, hermano, hermana, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo muy bien, va? hermana, muy bendecidas, aquí echándole ganas. ¿Qué le puedo decir? Sirviéndole al Señor. Amén. Con todas las fuerzas que el Señor nos ha dado. Y como siempre, ¿verdad? En carreritas por aquí, carreritas por allá, pero aquí estamos ahorita, gracias al Señor, y pues listos para aprender algo nuevo. Amén, y amén, para, amén, y para amén, seguir amén. Hablando de estas verdades, ¿verdad? Que sabemos que nos han ayudado bastante y nos han abierto los ojos. Así es, así que a todos los que están esperando y a los que nos están escuchando, pues prepárense, saque su Biblia, su cuaderno, su lápiz, su pluma, lo que usted tenga, pero vamos a continuar y vamos a comenzar. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hermana Yoli, muy buenas tardes a mi esposa, aunque me la paso con ella todo el día, pero buenas tardes, mi amor, qué gusto estar al lado de ustedes dos. Gracias a la radio audiencia de la KCKM que se conecta a las 7 en punto de la noche de Monaghan, Texas, hacia todo o hasta donde alcanza las ondas de radio. Y al Facebook Live. Dios les bendiga a todos los que están conectados, a todos los que comentan, a todos los que saludan, sin distingo de denominación, iglesia, pastor, ministerio, no importa. Aquí entramos es a la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Pues hoy tenemos, hermano, segunda parte y no sé si tal vez vayamos a hacer hasta una tercera, pero pues vamos a continuar. Esto es algo tremendo lo que nosotros estamos aprendiendo y pues las personas están interesadas y ahí están. A veces no lo miran en este momento, pero luego lo ven a través del YouTube y en el Facebook, agarran su tiempo, pero siempre hay buenos comentarios y la gente, igual que nosotros, siempre estamos como impactadas porque conocemos algo más que nosotros desconocíamos o la manera en que se hacía o como lo hemos conocido, y realmente es como lo tiene el Señor, como es que lo manda. Y aprendemos tanto y nos emocionamos y platicamos mucho, pero aquí está el hermano para que nos lleve a través de este panorama bíblico a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer más y mejor al gran Yo Soy el que soy, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo que está con nosotros esta tarde. Y como siempre, si Él no está aquí, pues ¿a qué venimos? Así es, hermano. Muy cierto. Así es, pues vamos a orar, a pedirle que su presencia permanezca con nosotros hoy y siempre, por los siglos y la eternidad. Porque ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué seríamos nosotros? Yo digo, un solo minuto, un segundo, un minuto fuera de su presencia, Dios nos guarde, ¿verdad? Es otra cosa. Así que Padre Celestial, nuevamente esta tarde venimos ante su presencia, Señor. Cuán grande y maravilloso es usted y qué refrigerio, Padre, venir nuevamente a sus brazos, estar aquí en tu presencia, con esa paz, Señor, que solamente usted da, porque pues, los afanes son muchos, las situaciones son a veces tan difíciles, pero en usted lo tenemos todo. Así que pedimos, Señor, que envíe su Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros en este lugar, que permanezca con nosotros y que sea Él tomando el control de lo que se va a llevar a cabo en esta tarde, y todo para la honra y gloria de su santo nombre. Se lo pedimos
Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien hay poder y autoridad, porque usted le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el cielo y la tierra y abajo de la tierra todos tiemblen y conozcan que Jesucristo es el Señor y Dios Todopoderoso, para la honra y gloria de Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Maestro. Gracias, Consolador. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, gracias por no dejarnos solos, sino que enviar al Consolador. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Amen. Amén, amén. Amén. Hermana Yoli, hay muchas preguntas sobre el tema del bautismo. Sister Yoli, there's a lot of questions over the subject of the baptism. Ya vimos en la primera parte los orígenes reales del bautismo. And we have already seen the original, ¿cómo dijiste? Los orígenes The del bautismo, origins of the baptism que comenzó cuando Dios pidió que el pueblo se acercara a Él. that started when the Lord asked for the people to come to Him. Pero el pueblo no podía acercarse porque sí. But the people could just not come just because. Y en el libro de Éxodo dice que pidió que el pueblo purificara sus cuerpos And in the book of Exodus, He asked for the people to purify their bodies y purificara sus ropas. and to purify their clothing, their linens. ¿Qué era esto? Bañarse y lavar la ropa. And what was that? To bathe and to wash your garments. Es como un acto de quitar la impureza y It's estar like- limpios ante la presencia de la majestad de Dios. It's like taking that dirtiness off and being clean unto the majesty of the Lord. Es algo muy parecido como cuando usted es invitado a la casa presidencial, por ejemplo. Usted no va a ir sucio. It's something very similar to when they ask you to go to the presidential house. You're not gonna show up dirty. Es más, usted utiliza un traje nuevo, va perfumado, limpio, bien peinado. You probably be wearing your new garment. You're gonna have perfume and you're gonna be very well dressed. Y el ser humano tenía que prepararse para ir a él. And the human being had to be prepared to be in front of Him. De ahí en adelante, escuche esto, el pueblo de Israel practica el tevilá. From there on, the people of Israel practice the Tabilah, Que es el purificarse en agua y no lo hacen una sola vez y para siempre, sino lo siguen haciendo cada vez que su conciencia les pide. and that is what they do in the people of Israel do. They don't only do it one time; they do it again and again to purify themselves. That's done in Israel. A diferencia de que el cristiano lo hace una sola vez, o algunos, depende de la denominación a la que pertenezcan. As a different part of the Christians, we take this baptism once, and that's it. Y Hermana Cas- Entonces, una pregunta, hermano. Entonces, no significa que solamente se puede hacer una sola vez, sino puede hacerse varias veces. no, ¿Por qué el concepto de una sola? So the question was, can you do it more than one time, or is it just one time that you should do it? excelente pregunta. It's a good question, he says. Las denominaciones no se han puesto de acuerdo. The denominations have not yet come to accordance. La Biblia no dice que una vez y para siempre. The Bible does not say for you to do it one time and forever. Y se basan en que Cristo lo hizo una sola vez. And they are based on the fact that Christ did it one time. Es que la diferencia de Cristo a los demás hombres es que Él era puro. The difference between Christ and humanity is that He was pure. Es más, cuando Juan Bautista lo vio, le dijo, no, tú tienes que bautizarme a mí y no yo a ti. So when John the Baptist saw him, he said, no, you should come to me and not me to you. Y la respuesta de él fue tajante, deja así porque es necesario cumplir. Amén, amén. So the response was, leave it like that, because it is necessary to comply. Algunas denominaciones permiten el volver uno no a bautizarse, sino a renovar votos. And some denominations show to not be baptized again, but to renew your votes.
Y los grandes teólogos han coincidido en esto y yo estoy de acuerdo con ellos. And the biggest theologies have coincided in this, and I am in accordance with them. Que cada vez que yo quiera entrar a la presencia de Dios y realizar el acto de purificación, yo lo puedo hacer. That every time that I would want to take that action of purifying myself, I can do it. Hermana Jolie, no hay una normatividad escrita en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo que lo prohíba. Sister Yoli, there's not something that says that you have to do it or not do it, or to prohibit it. Pero las denominaciones, algunas sí prohíben por normatividad o pensamiento de su líder. But some denominations do because of their own thinking or the rules that the leader have set for that denomination. Pero en ninguna parte de la Biblia se prohíbe. But nowhere in the Bible is being prohibited. Y sí, Question. una pregunta. Okay. Y de verdad que cuando uno se ha bautizado, ¿verdad? Que es algo hermoso. Hermano, uno quisiera bautizarse cada vez que ve a alguien. Siente uno el deseo, el gozo de lo que ellos van a sentir. Porque ellos vuelven a entrar y te llenas de una alegría, un gozo que te llena y que quieres otra vez porque se sintió. So in reality, you feel like you want to do it again every time somebody's doing it, because you feel like you want to feel that joy of the Lord again. Mire que la religiosidad prohíbe que usted renueve votos a conciencia, que es arrepentirse y volver a prometer que usted va a purificarse. So the religion prohibits for you to do it again on conscience, and for you to do this new votes again unto the Lord. Pero Dios no, dice que nos acerquemos constantemente a Él y la única forma es siendo puros. And the only way to do it is by being pure. So for us to get close to Him. Y antes de purificar la conciencia o el alma, debo purificar mi cuerpo. And before I purify my conscience or my soul, I must purify my body. Muchos se han preguntado, hermana Jolie, And many have asked themselves, Sister Yoli, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? what happened to the thief on the cross? Y he tenido controversias con hermanos que dicen que no se pudo haber salvado porque no se bautizó. And I've had controversy with people where they have said he could not have been saved because he did not get baptized. Pero cuando usted analiza, escuche, analiza But when you analyze, lo sucedido en la cruz del Calvario, and I repeat again, analyze what happened in Calvary, usted encuentra dos hombres al lado de Cristo, a cada lado. you find two men to each side of the Uno Jesus. no se arrepintió, One did not ni siquiera le reconoció, ask for forgiveness. The other one didn't even know him. y tenemos que preguntarnos por qué. And we must ask why. Porque la verdad nunca le conoció. Because the truth of the matter is that he never knew him. El otro, ¿por qué sí se arrepintió? Tenemos que preguntarnos eso. And the other one, why did he repent? We must ask that question. Y aunque la Biblia no lo diga literalmente, And even though the Bible does not say it literally, tuvo que haber arrepentimiento porque su conciencia le dictaminó que había hecho mal. there has to have been repentance on his part, because his conscience told him or reminded him that he had done wrong. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado en nuestras conciencias. And the Holy Spirit says that our conscience shows us of our sin. Y hay muchas preguntas que si me bautizo me salvo o si no me bautizo me condeno. So there's a lot of questions. If I get baptized, will I be saved? Or if I don't, will I be condemned? Pero muchos ignoran que el pueblo de Israel, por obligación y norma legal, no bíblica sino del pueblo, But many ignore that the people of Israel, because of the norms that they have, not because it was something they obligation, but because of their norms. tenía que pasar por el Tevilá. And they had to pass through that Tevilah. Por eso ese hombre se arrepintió. And that's why that man that was on the cross repented.
Entonces muchos dicen que no, es que él se salvó porque era Cristo. So many say, well, no, he got saved because he was Christ. Pero hay una gran verdad. But there is a great truth. Cristo no pasaría por encima de la ordenanza de su Padre. He would not go over the ordinance that his father gave Y him. para que él le hubiera dicho a ese hombre en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, And for him to have said to that man, today you will be with me in paradise, es porque ese hombre cumplió con todos los requisitos, it's because that man complied with all of the requirements, aún del arrepentimiento. even of the forgiveness. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados And the Bible says that if we confess our y sins, nuestra boca confiesa que Jesucristo es el Señor, and if our mouth confesses that Jesus Christ is the Lord, tenemos la vida eterna. we have everlasting life. No, pensé que te- No, en realidad volvemos y esa escritura está en Romanos 10:10. ¿Sí? And that scripture Que is si in Romans confesáramos 10:10. con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, That if we seremos salvos. confess, Amén. Entonces, qué maravilloso, That we will hermano, be saved. que la salvación esté tan cerca de nosotros, tan solamente declararlo y un corazón contrito, humillado, arrepentido, realmente lo que el Señor ocupa de nosotros, y tiene que tener conciencia de que estás mal, que esa conciencia te redarguye del Espíritu Santo, y eso es lo que te hace derramarte delante de Él. so how beautiful that your conscience shows you, and that's what makes you want to just melt in front of him, because you want to get to know him more. El otro ladrón en la cruz del Calvario no le reconoció. And the other thief in Calvary did not recognize him. No confesó su salvación ni tampoco se arrepintió. Y viene la pregunta, ¿por qué? He did not confess his sins, or he didn't repent either. So the question is, why? Y hay una sola respuesta. And there's only one response to this. Nunca conoció la palabra. Era del Never grupito de los que desobedecen la palabra de Dios. He was one of those in the groups of disobedience. They never read the word. Y la desobediencia es porque no la conocen. And when they are disobedient, it's because they don't know. ¿Cómo se van a arrepentir si no tienen conciencia y no conocen que Dios da oportunidades? How are they going to repent if they don't know that God is a God of opportunities? Si ese hombre hubiera pensado en la vida eterna, hubiera pedido perdón inmediatamente, pero como no conoce de ese tema, ¿de qué se iba a arrepentir? If that man would have known about repentance, he would have known to repent immediately. But if he didn't know, then what was he going to ask for forgiveness? Entonces notan que todas las teologías se van al piso. So take note, all the theologies go to the floor. Unos go to hablan the porque ground. piensan, creen o opinan. Many speak because they think, they believe, or they have an opinion of their own. Por eso amo la palabra de Cristo, That's why ¿saben? I love the word of the Lord. Porque Él dijo, escudriñen, Because he said, seek, investiguen, investigate, escarben, Analicen. carve, analyze. pero la gente no lo hace. But people don't do it. Y de acuerdo a la denominación donde pertenece, And in accordance to the denomination that this person eso es lo que pertains, cree y eso es lo que profesa. this is what they believe and this is what they prophesy. En vez de What they profesar lo que speak la about, palabra muestra. instead of talking about what the word says. Qué interesante. Very interesting. Realmente así es. Amén, Sí, amén. no, no. Y bueno, volvemos no me voy al tema número 1, ¿verdad? La primera parte, pero sí, pues volvemos viene a mi mente lo del debate de siempre. ¿Es el bautismo en el nombre de Cristo Jesús o es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? The question- Para aquellos que no miraron la primera parte, no está de más recalcar. Bueno, muchos ignoran lo de la coma juanina. The question was, Ok, is it excuse me. the baptism supposed to be in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, or is it supposed to be in the oneness, which is the name of Jesus Christ? Muchos ignoran lo de la coma juanina. And many ignore the coma juanina, Y los que sí se han atrevido a investigar en Google se han enterado los orígenes y qué es la coma juanina. and the people that have gotten interested in this and they have investigated what the coma juanina is, they know what it is.
Como también si investigan, van a encontrar que la Santísima Trinidad es una doctrina impuesta por la Iglesia romana. As they will also know that the Trinitary gospel or whatever they're teaching on that is a teaching from Rome. Y que el verso donde se basa en Mateo 28:19 es impostado, fue manipulado porque realmente dice, está hablando de Jesucristo y él lo que dice es ir y bautizar en mi nombre. Nunca los originales dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And what they are based on is on Matthew 19, ¿verdad? 28:19. 28:19. But the word never says for you to be baptized in those three. Yo estuve checándola también, me metí, son 12, 16 páginas y de verdad que está toda la información. Toda. Definitivamente. Aún los nombres de los Papas. papas y de los obispos de la Iglesia romana que crearon esta doctrina. Sí. So this is something that it's even in Google, and you can find it anywhere, and that includes the Pope and so many people that created this doctrine. Y muchas denominaciones cristianas, no muchas, algunas en especial se paran en esa doctrina desconociendo su origen. And some stand on this, not on this Father, Son, Holy Ghost without knowing their origins. No, y se queda uno impactado porque de verdad sí son bastante. Sí, es bastante de, vamos a hablar de un 100% o de un 10%, póngale que el 70% lo hace de la manera incorrecta. Sí, porque nunca nos hemos ido a los orígenes, jamás hemos a investigar nada de eso. Y de verdad que se queda uno impactado, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Porque así no nos enseñan, así no pensamos que ¿Y por qué lo puedes corroborar? Que aquí está. Porque nunca en nuestra mente vamos a pensar que se va a malversar la palabra del Señor. Exacto. You never think that what it's written or whatever it is that they are teaching you is going to be wrong. But if you go to Google, you'll find out so many of these truths that are actually in the Bible. Porque un día nos la entregaron y creímos en ella ciegamente porque nos dijeron que provenía de Dios. Because one day they gave it to us and they told us that it came from the Lord. Pero estamos en el tiempo de averiguar, investigar. But we are in the time of where we can seek and we can look up and look at everything that we can find. Por eso todo el Nuevo Testamento ordena que sea en el nombre que es sobre todo nombre. That's why in the New Testament it shows that everything must be done in the name that is over all names. Que ha sido dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. That it has been given in the heavens, under the heavens, and on top of under the earth, and on top of the earth. Y lo encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2. And you will find that in Philippians 2. Nunca dice que en los tres nombres, It never says in the three names, sino en el nombre que el Padre Celestial ordenó al universo entero. but it's in the name that our celestial Father ordered. Vamos a ver algo, hermana Johnny, tremendo, y quiero que saquen su Biblia, amados hermanos. Vamos al libro de San Juan. We're going to go to the book of John. Saquen su Biblia, por favor, todos en sus casas. And if you can please bring your Bibles out, everyone, in your homes. Libro de San Juan, The book capítulo of John. 3, John 3. hasta el verso 15. Vamos a analizarlo. ¿3 del 1 al 15? Sí, mi hermana Yoli lo va a leer fuerte y claro porque aquí el Señor Jesucristo toca el tema y luego vamos a ver, ya vimos por qué Él se bautizó, porque era una normatividad ordenada por el Padre Celestial desde el Éxodo a todo su pueblo. Y vamos a entrar a mirar lo que es nacer de nuevo, porque Él dice que hay que nacer en agua y en espíritu, porque aquí hay candela. Y vamos a empezar a mirar de verdad cosas y doctrinas erróneas que se inventaron los hombres. We are going to see, read from John 3 from 1 to 15 slowly, and we're going to see what the word says in
Amén. nutshell. Comenzamos, ¿verdad? Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y dice como tema Jesús y Nicodemo. The subject is Jesus and Nicodemus. Había un hombre de los fariseos There was a man, he was a Pharisee. que se llamaba Nicodemo, His name was Nicodemus. un principal entre los He was judíos. a principal in the Jews. Este vino a Jesús de noche He came to Jesus in the night y le dijo, and he said, Rabí, Rabbi, sabemos que has venido de Dios we know that you have come from God como maestro, like a teacher, porque nadie puede hacer estas señales because no one can do the signs que tú haces that you do si no está Dios con él. if God is not with you. Respondió Jesús y le dijo, Jesus responded and he said, de cierto te digo, Surely, surely I say unto you, que el que no naciere de nuevo that he that is not born again no puede ver el reino de Dios. cannot see the heavens. Recalque eso, mi hermana Jolie. De cierto te digo, Surely, surely I say unto you, que el que no naciere de nuevo that he that is not born again no puede ver el reino de Dios. cannot see the heavens Nicodemo le dijo, or the kingdom of God. ¿Cómo? And Nicodemus said, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? How can a man be born again being so old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Can he go back into the mother's womb and be born again? Respondió Jesús, And Jesus responded, de cierto te digo, Surely, surely I say unto you, que el que no naciere de agua y del Espíritu that he that is not born of water and spirit no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter the kingdom of God. Repita eso, hermana Jolie, que eso está fuertísimo. Dice el nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo, Truly, truly I say unto you, que el que no naciere de agua y del Espíritu he that is not born of water and the spirit no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter into the heavens. Lo que es nacido de la carne, What it is born of the flesh carne es, belongs to the flesh, y lo que es nacido del Espíritu, and what is born of the spirit, Espíritu es. it is of the spirit. No te maravilles de que te dije, Don't marvel that I said os es necesario nacer de nuevo. that it is necessary to be born again. El viento sopla de donde quiere The wind blows from where it wants to, y oye su sonido, and it hears its sound. mas ni sabes de dónde viene We don't even know where it's coming from ni a dónde va. or where it's going. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. That is the same way the person that has been born again of the Spirit. Respondió Nicodemo And Nicodemus responded, y le dijo, and he said, ¿cómo puede hacerse esto? How can this be done? Respondió Jesús y le dijo, And Jesus responded and he said, ¿eres tú maestro de Israel y You no are- sabes esto? You are a teacher of Israel and you don't know this? De cierto te digo, Surely, surely I say que lo que sabemos hablamos that what we know we speak, y lo que hemos visto testificamos, and what we have seen we testify. y no recibís nuestro testimonio. And you don't receive my testimony. Si os he dicho cosas terrenales If I have told you things that are of this world y no creéis, and you don't believe, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? how would you believe if I would tell Escuche you the esto. celestial? Es algo tremendo esta porción. Listen to this. This is very tremendous. This Hay one- cosas tremendas. There's some very tremendous things. Cristo dijo que el que no nazca de nuevo Christ said that he that is not born no again puede entrar al reino de Dios. cannot enter into the heavens. Pero resulta que en Mateo 7:21, But it's resolved in Matthew 7:21. el mismo Señor dijo que nadie puede entrar al reino de los cielos si no hace la voluntad de su Padre. The same Lord said that no one could enter into the heavens if they don't do God's will. Y cuando uno debe analizar la voluntad del Padre Celestial, And when you analyze the Father's will, encontramos que toda la palabra de Dios pide que el ser humano
practique la bondad, la justicia y la verdad. We know that the word says for us to practice the word of God, which is justice, Bondad, justicia y verdad. truth, and I guess justice. I think I already said it. Eso es nacer de nuevo. That is to be born again. Dice la escritura The scripture says, que el que no naciere de agua y de espíritu, whoever is not born again of the Spirit, en el verso 5, no puede entrar en el reino de Dios. No puede. they cannot enter into the heavens. ¿Y por qué no puede entrar? And why can't they enter? Porque no es ciudadano del reino. Because he is not a citizen of the kingdom of God. Y para ser ciudadano del reino tiene que tener la identidad del reino. And to be a citizen of the kingdom of God, you have to have that identity of the kingdom. Por eso pide que hay que nacer en agua y en espíritu. That's why he asks for us to be born again of water and the Spirit. Hay que purificar el cuerpo y purificar el espíritu. We must purify the body and we must purify the spirit. Y la Biblia muestra la evidencia de la purificación del cuerpo que es a través del agua. And the Bible demonstrates that purifying yourself is through the body, through the water. Pero también habla del nacer en el espíritu. It also speaks about being born again of the Spirit. Cuando usted analiza todas estas dos partes del nacimiento, When you analyze these two parts of this birth, las dos van juntas. both of them come together. Y mire que nadie puede bajar a las aguas And no one can come down to the waters si no tiene la conciencia de que va a purificar su cuerpo, sus actos. if you don't have that conscience that you're going to purify your conscience, your actions. Y muchos lo están haciendo es por cumplir un rito. And many are doing it just to comply with a ritual. Diciendo que es como para hacer pública que tú tienes esa fe. Exacto, pero eso no es está diciendo verdad. arrepentimiento. No hay There arrepentimiento. is no repentance in them. Cuando usted mira el capítulo número 1 de Juan, When you see the chapter 1 of John, y cuando usted mira la historia de Juan Bautista, and you see the story of John the Baptist, él siempre decía arrepentíos. he would always say, repent. O sea, el bautismo en agua es para las personas que se han arrepentido. In other words, the baptism in water is for the people that have actually repented Que quieren el cambio de vida. and want that change in their lives. Por eso habla de morir al viejo hombre y resucitar o nacer en un nuevo hombre. That's why it says to die to the old me and to be born again as a new man. Pero no es porque el pastor se lo diga. And it is not because the pastor says it. Es porque la persona tenga la conciencia de que llevaba una vida en pecado y quiere el cambio. It's because that person has that conscience of being in sin and they want to change their Y ways. busca ese cambio comenzando por cumplir en la purificación de su cuerpo. And they look and seek for that change to be purified from your own body. Para entrar en la segunda parte del nacimiento, So we can go back into the second part of that birth, que es en nacer en el Espíritu. that it is to be born in the Spirit. Y ya vamos a ver qué es nacer en el Espíritu. And we're going to see what it is to be born in the Spirit. Porque el apóstol dice algo muy claro. Because the apostle said something very clearly. En el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales And in verse 12 it says, if I have said something from this world y no creéis, and you do not believe, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? how would you believe if I were to tell you the celestial things? Fíjese que está hablando de una información, He was talking about some information, de un conocimiento information of some knowledge que solamente lo van a recibir los que nacieron en espíritu. that only the people that received it, that were born again of the Spirit. Pero nadie puede nacer en espíritu si primero no purifica su cuerpo. But no one can be born again of the Spirit if you can't purify your body. La palabra de Dios dice en Hebreos, sed santos porque yo soy santo. The word of the Lord says in Hebrew,
be holy because I Y am la holy. santidad comienza cuando yo tengo la conciencia de que deseo y necesito el cambio. And that everything starts when you have the conscience and you know that you need that change. Pero miren que hay algo muy importante en el nacimiento. But there's something so important in this birth. Entre el nacer en agua y el nacer en el espíritu hay algo muy importante. Between being born in water and being born in the spirit, there's something very important. Es que usted tiene que tener fe, o sea, creer. It is that you have to have faith. In other words, you must believe. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, And the Bible says that in Romans 17, capítulo 10, verso 17, 10:17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de and Dios. it says that the faith comes from hearing, and from hearing the word of the Lord. Y cuando usted entra en el conocimiento de la verdad de las Sagradas Escrituras, When you go into that knowledge of the scriptures, ellas son los que lo llevan a tener una conciencia y saber qué está bien y qué está mal. and they are the ones that take you to have a conscience, to know what is right and what is wrong. Y es la que debe llevar a la persona a purificar su cuerpo para arrepentimiento de pecados And that's what takes the person to purify the body of your sins, y entrar a demostrarlo públicamente and to enter to demonstrate this publicly con el acto de tevilá o bautismo. with the action of the tabilah or the baptism. Fíjese que es una decisión personal. And it is a personal decision. No es un rito donde usted simplemente va y que lo bajen a las aguas y lo suban para que usted sea salvo. It's not only a ritual where you go and you get baptized so you can be saved. Habían dos ladrones en la cruz There was two thieves in that cross, y eran israelitas. and both of them were Israelites. Los dos habían practicado por ley la tevilá. And both of them by law had to have practiced the tabilah. ¿Cuál se arrepintió y cuál no? Which one repented and which one didn't? El que tenía el conocimiento y conciencia que lo dictamina la palabra de Dios. The one that had knowledge and conscience, like the way the Lord, the Bible specifies it. Y si usted analiza la ley del pueblo hebreo, And if you analyze the law of the Hebrew people, no la bíblica, the law, not the biblical law, muestra que todos tenían que practicar la tevilá. it demonstrates that everybody must practice Tevilah. ¿Y quién fue salvo? And who was saved? El que reconoció a Cristo como su Señor y se arrepintió. He that knew Christ as his Lord, and he repented. Y no solamente fue salvo porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. He was not only saved because Christ told him, "You will be with me in paradise." Tuvo que cumplir todos los requisitos. He had to have already been complied with all of the requirements. Fíjese que aunque estaba en la cruz por un pecado, That even though he was on Calvary for sin, actuó en justicia. he acted in justice. Porque le dijo a su compañero, ¿no tienes fe de que estás en la misma situación de nosotros? Because he's told the person that was next to him, "Do you not have faith? Actuó en verdad. Act in truth." Le habló a la He verdad. spoke to the truth. Y Or spoke actuó the truth. en bondad porque también tuvo misericordia por el Señor. And he also had mercy on him, and he acted upon it. Y previamente ya había pasado por el Tevilá. And previously, he had to have already passed through the Tevilah. Qué delicado es esto. ¿Saben? Me viene a la mente, en verdad, como los maestros de la ley, todos ellos, claro que practicaban el tevilá porque eran parte del pueblo de Dios y sin embargo no creyeron en Cristo Jesús. Porque No se no salvaron. conocían la palabra. Pero Because si they eran did not maestros know. de la ley. Mire, Como esa ahorita, afirmación suya nos lleva a mirar el pasado. that affirmation of yours Cuando el brings us Señor to know dice, our past. cuando el Señor dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. When the word says, or the Lord says, that his people perished for lack of knowledge. Pero ¿cuál conocimiento? ¿A qué se But what refiere el Señor? knowledge? What was he talking about? Conocimiento de Él, de su palabra, de The su knowledge verdad. of him himself, of his truth. Y la Biblia dice que todos los falsos profetas And the Bible says that
all of the false prophets. Desviaron al pueblo con sus falsas enseñanzas del verdadero y único Dios. They misled the people with their false teachings. Dígame si no es parecido o mucha coincidencia a lo que sucede hoy en día. Tell me if it's not almost the same or very much a lot of coincidence Que la- of what's happening nowadays. La mayoría, voy a decir algo, no se moleste, hermano. That the majority, and I'm going to say something, do not get hurt. La mayoría de la iglesia sigue su denominación o su pastor, pero no lo que la palabra de Dios The muestra. majority follow their denomination or their pastor, but not what the word says. Dios no se equivoca The Lord is not wrong, y está escrito. and it is written. Dice que los falsos profetas desviaron la verdadera adoración. It says that the false prophets misled the true worshiping, Y él mismo lo denuncia en Jeremías 8:8. and he himself denounced it in Jeremiah 8:8. Dice que los escribas cambiaron su verdad con la pluma mentirosa con lo que The escribieron. scribes changed his truth with their lying pen. Por eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. That's why we must go to the word, the holy word. Una hermana en otro tema me decía por YouTube, yo estudio la Biblia. Someone told me on the internet or somewhere. I study. Le dije, the Bible. se nota por sus comentarios que usted la lee, no la estudia, que es algo muy distinto. I can tell from your comments that you read it, but you don't study it because it's something so different. Y me criticaba porque yo hablaba de los falsos profetas. And she would criticize me because I was speaking Y about me- the false prophets. Y me decía que yo me la pasaba criticando a hombres y mujeres de Dios. And she would tell me that I was always criticizing men and women of God. Y le dije yo, usted ha hecho un estudio de Génesis al Apocalipsis que dice cada libro sobre los falsos profetas. And I asked her, I said, have you done a study of what the word speaks about the false prophets? Y como no lo han hecho, no saben de lo que estamos hablando. Because they have not done this, they don't know what we're speaking Y about. así es en todo tema. And that's the Sí, way it is in porque all the subjects. Solamente leemos. Exacto. Como That is true because we textualmente only lo estamos read. leyendo, lo damos por hecho. Exacto. Sacamos conclusiones porque Así dice. así dice. So we Exacto. think that because it's on here, we think that's the way it is. It's gotta be. Por eso hay que mirar qué dijo Pablo, But we must know or see what Pedro, Paul said, Peter said, Santiago, James, Juan, and John, Mateo, Matthew, Marcos, Mark, Lucas. Luke. Efesios 2:20 dice algo muy hermoso. Ephesians 2:20 says something very beautiful, Busquemos la hermana Joy y lo lee muy fuerte. and you can read it very, very loud. Libro de Efesios, The book of Ephesians, capítulo 2, chapter Verso 2, 20. verse 20. Dice la escritura, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Edify yourselves over the foundation of the apostles and the prophets, siendo la principal piedra del ángulo being the principal rock of the angle, Jesucristo mismo. Jesus Christ himself. O sea que tenemos que mirar sobre el tema que sea. En este momento, So bautismo anything we de must Milá. look at. At this point, it's the baptism. Hay que mirar todo lo que la Biblia hable sobre ese tema. But we must look at everything that the Bible speaks about that subject. Y aún salirnos de la Biblia para ver qué es un bautismo y qué es un tevilá. And even get out of the Bible so you can see what the baptism is and what is a tabilá. Por eso dice edificados en los profetas, en los apóstoles. That's why it says to be edified with the apostles and the prophets. Pero la primera reseña es Jesucristo. And the first sign is Jesus Christ. Y si digo algo que para muchos a veces suena fuerte. And I'm going to say something that for many sometimes is very strong. Puede ser el apóstol más ungido y más famoso. It might have been the most anointed or famous apostle, Puede ser el profeta que haga descender fuego del cielo. or the prophet that descended
fire from the heavens. Pero si Cristo, el ángulo y fundamento del Evangelio, no lo ratifica o lo aprueba, But if Christ, the center of this angle, if he does not approve it, es solo el pensamiento de un hombre escrito y no la voluntad del Eterno. it's only the thought of a person and not the will of the Y Lord. muchos no revisan eso. And many people don't Y seek that. encuentro en el Nuevo Testamento muchos escritos And I find in the New Testament very many scriptures que ordenan X o Y cosa. that they order this or that. Y Cristo ha ordenado lo contrario. And Christ has ordered differently. Eso es lo que me lleva a pensar And that's what takes me to think y a ratificar algo muy hermoso and to rectify something very beautiful que el apóstol Pablo se atrevió a decir. that Apostle Paul, Y está en el libro de Gálatas, he said, and it's in the book of Galatians, capítulo 3, verso 15. Galatians 3:15. Léalo fuerte, hermana Yoli. Read it, Sister Joy. Dice la escritura 3:15, hermanos, My brothers, hablo en términos humanos. I'm Wow. speaking in human terms. Un pacto, A pact, aunque sea de hombre, even if it's of man, una vez ratificado, once it's been rectified, nadie lo invalida, no one can do, ni le añade. Y, mi- nor will they add. y miren lo siguiente. And look at ¡Qué valentía del profeta! No el profeta, del apóstol Pablo. what courage of the Apostle Paul Atreverse a decir en ese momento a los to Gálatas say in that moment to the Galatians que Dios no le estaba hablando al pueblo gálata. that God was not speaking Y to the Pablo people of siempre Galatians. aclaraba y decía, hablo en términos humanos, no es inspiración de Dios. And he would always say, I am speaking in human terms, it is not inspired. Y en otras porciones bíblicas decía, yo. And in other portion, biblical No portions, quiero, he would say, me, no permito. I don't permit. Y aclaraba que no era Dios que daba la And orden, he sino would- él. And he made it very clear that it was not God, that it was him speaking. Y muchas denominaciones omiten este That's análisis. true. And many of these denominations leave this out. Y todos se lo atribuyen a Dios. And they attribute all this to God. Pero miren la escritura tan maravillosa que habla el apóstol Pablo, dice, hermanos, hablo en términos humanos, o sea, mira, humanamente un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Amén. Si eso es humanamente, ¿cómo vamos a hacer con la palabra del Señor? Pues qué bonito, ¿verdad? Porque se está hablando de cómo Humanamente. eran términos de humano, no eran de parte de Dios. Fíjese algo muy importante en el verso 12 de San Juan 3. Look at something very important Ajá, in John 12, dijo. Sí. Cristo dijo que hablaba cosas terrenales And Christ said that he was y speaking, no le creían. worldly things, and they didn't believe him. Menos si hablaba las espirituales. They were not going to believe him if he were to be speaking the spirit. Entonces note algo muy fuerte y tremendo. So note something very strong and very tremendous. Si usted no ha nacido en espíritu, And if you have not yet been born in the spirit, no puede creer lo sobrenatural, you cannot believe the supernatural, ni los orígenes del pasado. nor the origins of the past. Y le parece locura y falsedad. And you may find this to be crazy Pero or el false. que ha nacido de nuevo But he that has been born again, y ha nacido en espíritu, and that has been born again in the spirit, fíjese que la Biblia dice que hay que nacer primero en agua. and the word says that we must be born again in water. Si usted no purifica su cuerpo, If you don't purify your body, y volvemos a repetir que la palabra de Dios lo lleva a nacer en agua, and we repeat this again, that the word of the Lord takes you to be born again in water, la Biblia dice que primero se nace en agua y luego en espíritu. the word says that you must be born again in the water first and then in spirit. Entonces llegamos a una conclusión y no es mía. So then we come to this conclusion, and it is not my conclusion. Grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras han llegado a esa conclusión. Big theologies
have come to this conclusion. Quien no puede creer en lo sobrenatural o espiritual, He that cannot believe in the supernatural, por más que se vean las evidencias, even if you see the evidence, no ha nacido. you have De not nuevo, yet been ni en born agua. again. You have not been born again or even in the water. Antes de entrar a nacer en espíritu, que es adquirir conocimiento, Before you go into being born in the spirit, which is to acquire knowledge, quiero que miremos el pasaje de Mateo capítulo 3, donde se habla del bautismo de I Jesús. want us to look up Matthew 3, Sí, where it speaks about, y se puede ver también en el libro de San Juan capítulo 1, and we can also see in John chapter 1, porque muchos dicen que nacer de nuevo because many say that being born again es hablar en lenguas, is to speak in tongues, y que esa es la evidencia. and that is the evidence. Pero como Cristo es el referente de nacer de nuevo, But Christ is el punto de inicio del nacimiento de nuevo, but Christ is the point of the beginning, o quien of being habló que había born que nacer again, de nuevo, or the one that spoke that we must be born again, y él cumplió con nacer en agua y nacer en espíritu, and he complied with being born in the water and also being born in the spirit. tenemos que ver si realmente el hablar en lenguas es una evidencia We must see that if talking in tongues is an evidence, o es el nacer de nuevo. or if that's what it is to be born again. Mi pregunta es, The question is, ¿en qué parte de la Biblia, la Escritura, Jesucristo habló en lenguas? in what part of the Bible did Christ speak Muy in tongues? buena pregunta. That is a very, very good question. La Biblia no muestra The Bible does not demonstrate que él haya hablado en lenguas angelicales that he had spoken in tongues, either ni angelical en otros idiomas humanos distinto al de su nación. nor any other language, human language, other than the one in his nation. Or, yeah. Porque Aunque estaba dominada Jerusalén por los romanos en aquella época. Even though Jerusalem was the ¿cómo se llaman los romanos, right? Sí, ya. The Romans in that time, he still didn't speak that way. Pregunta, hermana Joy. Question. ay, bueno, es que si no aparece la evidencia de que él lo haya hecho, ¿cómo es que dice, te vas a bautizar y entonces vas a hablar en nuevas lenguas, que es la evidencia del Espíritu Santo dentro de la persona? So Si how Jesucristo is es el ejemplo de todo lo que hay que hacer del reino de los Jesus cielos was en the la tierra, example. su representante en la piedra angular es Cristo Jesús. Amen. El ejemplo. El ejemplo. ¿Sabe que un día me hice yo esa pregunta cuando tenía 20 años? When I was younger, when I was 20 years old, I asked myself that question. ¿Hay que hablar en lenguas para nacer de nuevo? Must we speak in tongues to be born again? ¿Esa es la evidencia del Espíritu Santo en mí? Is that the evidence of the Holy Spirit in me? Entonces me fui a la palabra de Dios. So I went to ¿Qué the pasó word of el the día Lord. del bautismo de Jesús? So what happened in the day of the baptism? Y la Biblia that God, dice or lo that siguiente. Jesus- Léalo Jesus del verso baptism. 13 al verso 17, hermana Joy. The Bible Mateo speaks 3. differently. 13. 3:13 al 17. 17. 3:13 dice el bautismo de Jesús. That was the baptism, Jesus' baptism. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Jesus came from Galilee to the Jordan River para ser bautizado por él. to be baptized by him. Mas Juan se le oponía diciendo, But John opposed himself, saying, yo necesito ser bautizado por ti, I must be baptized by you, y tú vienes a mí. and you come to me. Pero Jesús le respondió, But Jesus responded to him, deja ahora, leave it like so, porque así conviene que cumplamos because this is the way we must comply toda justicia. all justice. Entonces le dejó. So he left him. Y Jesús, And
Jesus. Después que fue bautizado, After he was baptized, subió luego del agua. he came up from the waters, Y he aquí los cielos le fueron abiertos and here the heavens were open, y vio al Espíritu de Dios and he saw the Spirit of the Lord que descendía that descended como paloma like a dove y venía sobre él. and came over him. Y hubo una voz de los cielos And there was a voice from the heavens que decía, that said, este es mi Hijo amado, "This is my son, my beloved son, en quien tengo complacencia. whom I have compliance over." Para de contar, la historia en todos los 4 evangelios muestra lo mismo. And the story shows the same thing in the 4 Gospels. In Matthew, Que el Mark, Espíritu Luke, Descendió. en forma de... and No, four. ¿cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? No en forma de, It's like, it was como like paloma. a dove, not in the form of a dove. Nunca los apóstoles y la gente que estaba ahí vieron una paloma que descendía. Never did the apostles saw a dove that descended. Por eso dice cómo. It was like, Trataron de describir lo que vieron y vieron algo como una paloma. they tried to describe it. They saw something that seemed like a dove. Ese es otro They tema que never said después lo vamos a it was hablar. a dove. Ajá. Entonces, sí, Al decir como paloma es mucha la diferencia en decir en forma de. claro. So Y saying entonces, in form of Se, is very different se than lee saying como en forma like. de, porque hasta el día de hoy la representación del Espíritu Santo es una paloma. ¿Quién se la dio? And La who gave it to iglesia him? romana. The Roman people gave him that. Y muchas description. iglesias cristianas lo adoptaron And many Christian churches adopted y this. lo tienen por símbolo. And they have it as a symbol. Y muchos hermanos en las redes sociales And many la, people la, in the internet, la comparten, they share, ignorando que es una de las más grandes blasfemias contra el Espíritu Santo. ignoring that is one of the biggest blasphemies against the Holy Spirit. Comparar la santidad del Eterno To compare the holiness of the eternal God con un animal. with an animal. Por eso dice cómo, no en forma. Ajá. That's why it says like. Pero el a dove, evangelio de la not- serpiente antigua, But the gospel of the ancient serpent metido al mundo entero por la iglesia romana that has been entered through the whole world, y through the muchas Roman iglesias cristianas church. lo adoptaron And many Christian churches adopted this sin mirar la verdad en la palabra de Dios. without seeing the truth in the Word of God. No se asuste Don't be scared. si el día que el Señor venga, If the day the Lord comes, muchos pastores se van a quedar many pastors will be left behind por seguir con simbolismos romanos for continuing with this Roman dentro symbolism de sus iglesias, enseñándole eso a los hombres, within your churches, showing people this kind of stuff. comparando la santidad que está en el trono de Dios Comparing that holiness that is within the Lord con un animal. to an animal or a dove in this case. Dice la escritura, y Cristo dijo, nacer en espíritu. So the scripture says, be born again in the Spirit. Y obligatoriamente tenemos que irnos a Primera de Corintios, And we must go obligatory to the book of capítulo Romans. 2. ¿Primera de Corintios o Romanos? Primera de Corintios, capítulo 2. First of Corinthians 2. Escuche lo que dice el título desde el verso 6 al verso 16. Look what the word says from verse 6 to verse Porque 16. Cristo dijo que hay que nacer en espíritu. From 6 to 16. Because Christ said we must be born again in the Spirit. Y para usted nacer, amado hermano, And for you to be born again, pues de lógica, como Cristo le dijo a Nicodemo, no seas tontito. like Christ said to Nicodemus, don't be dumb. Tontico, dígale tontito. Dumb. No es lógico It is not logical. que usted, siendo un maestro de la ley, me pregunte estas Tonterías. tonterías. It is not a logical thing for you being a master, a teacher, that you are asking me this
craziness or these Nadie dumb puede things. meterse en el vientre de su mamá para que vuelvan a nacer. No one can can enter again into their mother's wombs to be born again. Y Pablo dice que los que nacen en el Espíritu tienen revelación. And Paul says that these people that are born again of the Spirit, they have a revelation. Yo hoy estaba con una gran dama, And today I was with a very beautiful lady. la pastora Betty Hocham. No, Yokam. Yocam se dice en inglés. Pastor Betty Yokam. Una dama que siempre recalca A lady that always lo que la palabra de Dios dice en Joel 2:28, says what the word of the Lord says que en in los Joel postreros tiempos 2:18. Él derramaría de su espíritu. That in the posterior days he will pour out of his spirit. Y aunque la palabra de Dios dice sobre toda la Even carne, though the word of the Lord says that it would be over all flesh, no todos los pueden recibir, not everybody can receive it. sino los que han nacido previamente en agua, But those that have been born again in water, que se han arrepentido de sus pecados y lavado su cuerpo para no pecar más. and that have repented of their sins, so that they won't be committing sins again. Pero para tener esta conciencia de no pecar más, necesitamos la palabra de But to have Dios. this conscience to not sin again, we must have the word of God. Y si usted no conoce la palabra de Dios, And if you don't know the word of God, usted es consciente que cuando se bautizó, you are conscious that when you got baptized, lo hizo por un rito, por cumplir con el discipulado de su iglesia. you did it out of a ritual or to comply with that discipling from your church. Lamento decirle que usted no nació en agua. I'm sorry to tell you that you were not born again. Cumplió in the con un water. rito. You just complied with that ritual. Y ningún rito nos lleva a la presencia de Dios. And no ritual will take us to the presence of the Lord. Por eso es que usted, y se lo digo con mucho respeto, That is why, and I'm going to tell you with a lot of respect, ni siquiera entra a la palabra ni para leerla. you don't even enter into the Word of God, not even to read it. No es nacido en espíritu tampoco. You have not been born in the Spirit either. ¿Qué dice la palabra, hermana Yoli? What does the Word say? Sister Viola? La revelación por el Espíritu de Dios. O sea que cuando usted nace de nuevo, Revelation of the Word of God. So va adquiriendo igual que un bebé, un niño. when you enter into the Word, you start acquiring that knowledge like a child. Escuche, conocimiento e identidad. So knowledge is identity. Y fíjese que de acuerdo al hogar donde cada uno nacimos, And according to the home where each one of us were born, nos llenaron la mente de información. they filled our mind with information. Y eso marcó nuestra identidad. And that marked our identity. Por eso Pablo habla de revelación. That's why Paul speaks about revelation. Y la revelación traduce información que no se conocía. And revelation is information that was not unknown. Por eso se llama revelación, de revelar algo oculto. That's why it's called revelation, to reveal something that was occult Y or por that eso was unknown. muchas personas que no han nacido en agua porque no tienen conciencia, That's why many people that have not yet been born again in the water, because they don't have the conscience, no han nacido de nuevo, pero hablan en they have lenguas. not been born again yet, but they speak in tongues. Y lo más delicado And the most delicate es que nadie puede certificar is that no one can certify que la lengua que está hablando that the tongue that this person is speaking sea una lengua angelical. is an angelical tongue. Porque la Biblia dice, Because the word says, y la historia muestra, and the story demonstrates, que el lenguaje original de la humanidad that the original language of humanity provenía de los cielos. came from the heavens. ¿Sabe qué era? You know what it was? Arameo antiquísimo y hebreo antiquísimo, It o was sea, muy viejo. Arameo antiquísimo, or Hebrew antiquísimo, Pero which is old. or- si es una lengua angelical, no es porque la persona estudie hebreo y arameo, And if it's an angelical tongues, it's not because they studied Arabeo or Hebreo, sino que como en el día de Pentecostés, but because in the day of Pentecost,
Dios da el don de las lenguas God gave that gift of tongues. y la interpretación de la lengua, que es un idioma. Si usted lo mira en Hechos 2, son The idiomas. interpretations of tongue, which are idiomas are languages. Por eso, la más grande maravilla que se produjo en la fiesta de Pentecostés That's why the biggest marvel that was done in Pentecost, no fue la repartición del don de lenguas, it was not the gift of tongues, sino que cada uno de los que estaban allí escuchó en su propio idioma la palabra de Dios. Ese es el milagro. the miracle was that each one that was there was able to understand in their own language. Y ahí fue cuando se manifestó el hablar en lenguas. That's when the manifestation of talking in tongues. Y la Biblia es clara en decir que cada uno escuchó en su propio idioma y entendió la palabra en su propio idioma. So the word is very clear when it said that the word was spoken and everyone understood it, and that was because it was their own tongue. La Biblia es clara. And the word is very clear. Yo no me estoy inventando nada. Dice que cada quien escuchó hablar en su propio Lo escuchó y lo entendió, lo comprendió y se arrepintió. Amén. Y voy a hablar en español. Ya. Okay, entonces la pregunta es, todos los que hemos hablado, oído a personas hablar en lenguas, pensamos que es las lenguas que hemos conocido, como dice mi esposo. Nomás unas lenguas que no se entienden. Y no es porque el lenguaje hebreo se distingue. Si es arameo se distingue, que es otro. Si es inglés, estamos hablando en inglés, es otro idioma. Español es otro idioma. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de lenguas, normalmente, me imagino que casi en el mundo entero, la mayoría conocemos las lenguas como siempre las hemos escuchado. ¿Verdad? Para no ofender a nadie. para no ofender- Traca. Un día escuché a una pastora así. Traca. Cállate. No, sí. No voy a decir el nombre porque yo sé que ni me escucha. Pero, o sea, es lo que estamos hablando. Esas son las lenguas que nos han enseñado que es, ¿verdad? Lenguas. En realidad son Y en idiomas. verdad son idiomas. Y aquí, ¿en cuál éramos? ¿Dónde Hechos explica? capítulo 2 es muy claro. Hechos 2. Y si es cierto. El bautismo del Espíritu Santo The baptism in the Holy Spirit no necesariamente es hablar en lenguas, is not necessarily to speak in tongues. porque la Biblia muestra la evidencia Because the Bible demonstrates the del evidence bautismo en espíritu of the baptism in the Spirit. y debe producir fruto en la persona. And it must produce a fruit in the person. Y hay muchos que son traca, And pero many su are- fruto no se ve por ningún And lado. many speak, like he said, but the fruit is nowhere to be No found. hay evidencia There's en la no persona. evidence in that person. Y el verdadero bautismo en espíritu, And the true baptism in the Spirit, Cristo fue claro, Christ was very clear. se nace de nuevo en espíritu. And you must be Usted born no es again in igual. the Spirit, and you cannot be the same. Y no es igual porque usted quiera, And you're not the same because sino you want porque to. usted se sumerge en los ríos de agua viva. Because you have submerged yourself in the Word, in the living Word. Este es el verdadero Tevilá. One moment. Este es el verdadero Tevilá. Este es el verdadero bautismo. Sumergirme en los ríos de agua viva. Amen. This is the true Tavilá, submerging yourself in the Word of the Lord. Amen. En la peña de Oreb. En la peña de Oreb. In that Que está brotando. peña, no sé qué es. Roca. A rock. Okay. Wow. Si usted se sumerge en los ríos de agua viva, If you submerge yourself in the rivers of water, por eso él le dijo a la samaritana that's why he told the Samaritan woman que si alguien bebiere del agua de que él da, that if someone would drink out of the water that no he tendría gives, sed jamás. he would never be thirsty again. Eso es un cambio And del that is a metabolismo. change in your metabolism.
Y cuando yo me sumerjo en la palabra de And Dios, when I submerge myself in the Word of que the son los Lord, ríos de agua viva, is the rivers of water. provoca un cambio en cualquier persona que se meta en ella. And it makes a big difference, a change in any person that does Provoca that. arrepentimiento y cambio de vida. It provokes that change and that change of life. Provoca purificación, justicia y bondad. It provokes you to have justice and be a giver or ¿qué es bondad? Misericordia. Have mercy. Y usted sabe de lo que estoy hablando. And you Muchos know lo what I'm saben. talking Muchos sí saben de esto. Many of you know what I'm talking about. Que cuando se alejan de la palabra, That whenever they are let go of the word, su vida vuelve a trastornarse. the word comes back to sadness. Pero cuando usted se mete en los ríos de agua viva, su vida cambia. When you enter into this living water rivers, your life has got to Se change. siente la paz de Cristo en el You can corazón feel the presence of Christ in your heart, y no se vuelve a pecar. and you won't sin again. Y usted ve el fruto del Espíritu en usted. And you will see that fruit of the Holy Spirit in you, Amor, which is love, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. and all of them that he said. Es el fruto y se Those are nota. the fruits Esa es of la the Holy Spirit. verdadera evidencia And those are that is the true evidence que estamos o hemos nacido that we are or that en we have been espíritu. born again in the Spirit. y entra la nueva información, And that new information enters, entra el nuevo and the mensaje new message comes y in, entra la revelación and the revelation comes in de lo que usted no puede creer si no ha nacido de nuevo. of what you cannot believe if you have not been born again. Que Cristo lo dijo en San Juan capítulo 2, verso, And 12. Christ said it in John 2:12. perdón, sí, 2:12, vamos a confirmar. It's John, we're going to confirm it, but it's John 2:12. Libro de San Juan, capítulo, 3, verso 12. John 3:12. ¿Listo, hermana Jolie? Entremos ahora sí, 1 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. 1 Corinthians 6. Versículo 6. Perdón, un segundo, para que no quede un vacío. So that there won't be Se- that void. ¿Qué pasa con los hermanos que hablan raro? Llamémoslo así para no ofender a nadie. Okay, what happens to the people that speak weird? Que no or se le entiende ni distance, papa. that you can't understand anything. Pablo habló en Corintios capítulo 13 So Paul spoke in Corinthians 13 que hay lenguas angelicales. that there is angelical tongues. Y dice que si no hay intérprete, And it says that if there's no interpreter, dice que la persona debe hablar a sí misma con Dios, it says that the person might mas must no a la speak congregación. with God, but not to the Porque congregation. su espíritu se edifica a sí mismo con el espíritu de Because your Dios. spirit will edify yourself. Pero with the si Spirit of the levanta Lord. la voz para hablarle a toda la iglesia, But if you lift up your voice to speak to the whole leas el congregation, capítulo 14 de 1 de Corintios. read 1 Corinthians 14. Pablo es muy claro en decir que debe existir intérprete. So he's very clear when he said, Paul, that there must be an interpreter. Y si no hay intérprete, And if there is no interpreter, dice calle en la congregación. it says to be quiet in the congregation. Pero aquí se hace todo al contrario ahora. But here nowadays, everything is being done nunca hay intérprete. contrary. Nunca hay Because there's intérprete. never an interpreter. Y el que más raro hable o grite o llore, ¡ay! Ese es el ungido. And he that speaks louder or more, people believe Y vamos he a ver is la the evidencia anointed del one. Espíritu en él. No está. And we're going to see the evidence of the Lord in him. It's No not digo there. nada más para And no I'm not herir gonna say- susceptibilidades ni sentimientos. Hermana Jolie, siga leyendo. Dice la revelación por el Espíritu Santo. The revelation through the Holy Spirit. Sin embargo, hablamos sabiduría. Escuche, We speak knowledge. cuando usted ha nacido en espíritu, So ¿qué es lo que habla? When you have been born Sabiduría. again Dígalo fuerte. in the Spirit, Sabiduría, you speak conocimiento. knowledge. Knowledge. Acuérdese que sabiduría es la traducción que se le dio del griego al latín y al español, pero la verdadera traducción dice, habla cosas que se conocen. O sea, tiene conocimiento. These are things that have been known or we have knowledge of Entre los que han alcanzado madurez. within the people that have acquired
O sea, que ya son personas que han adquirido conocimiento y pueden hablar de un tema. This is people that have acquired knowledge and they can speak about a certain subject. Ok, y lo vuelvo a leer y hasta donde dijimos alcanzar madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, And knowledge not of this world ni de los príncipes de este siglo, or of this, what is it, ¿cómo se llama? de este tiempo, Not de of este this tiempo, time. que perecen. Escuche lo que dice la palabra. Dice, No de este siglo, ni dice, de la, los- dice la escritura, sabiduría o conocimiento que no es de este siglo, de acá. Is knowledge not of this world, ¿Sí? Dice, ni de los príncipes de este siglo, de la tierra. nor of the princess Es- or the people of this world. Está hablando de conocimiento de algo sobrenatural, It's talking about knowledge that is supernatural, no humano. not human knowledge. Y muchos le huyen a ese conocimiento. And many run away from this knowledge. Y luego dice que perecen. And it says that they Madurez y sabiduría no de este Ya. siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios we speak that knowledge of the Lord en misterio, in mystery, la sabiduría oculta, and the knowledge that has been la cual Dios closed predestinó in, the one that the Lord has antes destined de los siglos para Before. nuestra gloria. before all times O for sea, our glory. un conocimiento que Dios tenía guardado para este tiempo. So it's a knowledge that the Lord had hidden for No this misterio time. de oculto, otra cosa, no. No, cosas no reveladas. Things that were not revealed, La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. the one that none of this priest or princess De estos tiempos. from this times knew. Porque si la hubieran conocido, Because if they would have known this, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. they wouldn't have ever crucified the King of Ah. glory. Antes bien, como está escrito, But like it is written, cosa que ojo no vio ni oído yo, something that I never saw, nor ear ever heard, ni han subido en corazón de hombre, nor has come up to the heart of man. son las que Dios ha preparado para los que le aman. These are the things that the Lord has prepared ¿Cómo lo va a for amar those si no who le love conocen? Him. O sea, los que han nacido en espíritu tienen la revelación de cosas que nadie puede entender ni comprender y le parecen So increíbles. this is for the people that have been born again. They can understand and capture this, and it's something that is incredible. ¿Y quiénes son los que le aman? And who are the ones that love Him? Los que han decidido nacer en The agua ones that have decided y en to be espíritu born again of para water and the adquirir Spirit, la revelación o el conocimiento. to acquire the revelation and the knowledge. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, But the Lord has revealed this to us through the Spirit, porque el Espíritu todo lo escudriña, because the Spirit discerns everything, aún lo profundo de Dios. even the profound of God. Hago una pregunta. I'm going to ask a question. Si el espíritu todo lo escudriña If the Spirit discerns everything, y Cristo dijo escudriñar las escrituras, and the Lord said to seek the Scriptures, ¿por qué usted que dice que tiene el Espíritu Santo ya nacido de nuevo, how come you that say that have the Holy Spirit and you have been born again no escudriña la palabra de Dios ni busca la verdad? have not seeked the word of the Lord or seek the truth? ¿Ha nacido de nuevo Have you been born again, o está cumpliendo un rito de una denominación? or are you complying with a ritual of a denomination? Y eso es lo que le impide entrar en la verdad. And that is what stops you from entering to the truth. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Because who of men know the things of men, Sino el Espíritu del hombre que está en él. but the spirit of man who is within him? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, The same way, no one knew the things of the Lord, sino el Espíritu de Dios. but the Spirit of the Lord. Y nosotros no
Perdón, viene una pregunta ahí, hermana Johnny. So there's a question there, Sister Yoli, Y vuelvo a preguntar lo mismo. and I will ask the same thing. ¿Por qué muchas personas How come so many people hablan have spoken en lengua supuestamente? in tongues, supposedly, Predican bonito or preach pretty, y no quieren entrar a escudriñar and they don't want to enter los orígenes de todo. the origins of everything? Entonces me pregunto, So then I ask, si el Espíritu Santo todo lo escudriña if the Holy Spirit discerns everything, y está escrito que Él conoce las cosas de Dios, and it is written that He knows the things of the Lord, entonces el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo so then the men and women that have been born again, o que realmente ha nacido de nuevo, or that have in reality been born again, podrá ignorar los secretos revelados por Dios para estos tiempos. but they ignore the secrets that are that have been given for this time. Eso me lleva a una cosa, hermana Jolie, So this takes me to another thing, Sister. y es que el apóstol Pablo no se equivocó. Is that Apostle Paul was not wrong, Y Cristo menos. and Christ never. Nacer de nuevo To be born again es volver a comenzar. is to start again. Y lo primero que tengo que moldear And the first thing that I must es mi sistema de pensamiento. change is my thinking. ¿Qué es lo que creía? What it was that I believed, ¿Qué es lo que me han enseñado de or Dios? what was it that they have showed me about God, Y empezar a buscar la verdad de Dios para llenarme and to mi start mente. seeking the truth of God, to start filling my mind, y dejar de adquirir la identidad que tenía antes. and stop that identity that I had before. Y en el nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios, And in being born again through the Word of God, el Espíritu de Dios me forma en un nuevo hombre, the Spirit of the Lord una nueva identidad. forms me into a new man. Y llega a lo new más identity. hermoso. And the most beautiful thing comes. Pablo en Efesios 1:13 dijo lo siguiente, And Paul in Ephesians 1:13 says, que el Espíritu Santo de follow Dios me, that the Holy Spirit of son God, las arras de nuestra salvación, those are the ¿qué son arras? lo que se paga por la salvación. That is the pay for our salvation. Y el valor de la salvación And the value of our salvation, viene en el conocimiento que yo adquiera de Dios. it comes from the knowledge that I want of God. Si no le conozco, And if I don't know Him, no sé qué piensa, I don't know what He no He's sé qué thinking ordena, or what He's ordering. no sé cómo se le alaba, I don't know how to worship Him. no sé cómo se le adora. I wouldn't know how to worship Him. Lamento decirlo que no soy salvo, I'm sorry to say, but I'm not saved. porque estoy recibiendo la salvación Because I'm receiving salvation de una teología humana, of a human theology, del pensamiento del fundador de un grupo, of the thought of a founder of a group, X, Y o Z, X, Y, Z, y no de la palabra de Dios. and not of the Word of God. Siga leyendo, hermano. Keep on reading. Sister. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, And we have not received the spirit of the world, sino el espíritu que proviene de Dios, but the spirit that comes from the Lord, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. so that we can know the things that the Lord has Entonces gave us. viene otra pregunta. So there's another question. Hermana Yoli, Sister Yoli, si yo no tengo el conocimiento de Dios, if I don't have the knowledge of God, sino de una teología que enseñó una supuesta iglesia romana, of a theology that supposedly Roman theology, pecadora, adúltera, fornicaria, idólatra, a sinner, fornicator, and idolater, y muchos han seguido esas enseñanzas sin saber los orígenes. and many have followed those teachings without knowing their origins. O sea, ese es el espíritu del mundo. In other words, that is the spirit of the world. Y si yo practico lo que me enseña un hombre, And if I practice what a man is teaching me, eso es lo que dice la escritura, que es el espíritu del mundo. that's what the scripture says, that that's the spirit of the world. En vez de practicar lo que el espíritu de Dios me enseña, Instead of practicing what the spirit of the Lord is showing me, que es obediencia a ese Dios, which is obedience to this God,
Entonces me puedo hacer una pregunta. then I can ask myself a question. Si no tengo conocimiento, If I don't have the knowledge, ¿qué espíritu es el que está en mí? what spirit is it that is in me? Lo dijo Pablo, no yo. Paul said it, not I. Sigue leyéndolo. Vuelvo a repetir el versículo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, And we have not received the spirit of the world, but sino el espíritu que proviene de Dios, the spirit that comes from the Lord, para que sepamos lo que Dios nos ha so concedido. that we can Escuche. know what the Lord has given us. Para que So that we sepamos. can know. Y si la gente lo único que hace es leer, And if the people just memorizar, read and memorize, pero no conoce la voluntad de Dios, but don't know the will of the Lord, por eso es que cae en teologías humanas, that's why people fall into this human theology, ritos humanos human rituals y falsos profetas. and false prophets. Dice el siguiente versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Which we also speak, not through words of human words, sino con las que enseña el Espíritu, but with the words that the Spirit shows, acomodando lo espiritual putting a lo the, espiritual. putting the spiritual to the spiritual. Viene otra pregunta, hermana Another Yoli. question, Sister Yoli. Entonces, ¿qué es espiritual? So then what is spiritual? El hermano que se pone la hermana que se pone la falda hasta el piso, se tapa todo el cuerpo, The sister that wears her long dress to the floor and covers all her body, se pone un velo y actúa de una manera que la Biblia no aprueba, and wears a veil and the Bible does not approve of, que se muestra físicamente como una persona santa that demonstrates herself like a very holy person. o espiritual, es la persona que conoce lo espiritual, Or spiritual is a person that knows the spiritual obedece a eso espiritual and abides by the spiritual y se things, comporta como lo espiritual dice y no como los hombres y el pensamiento del mundo lo enseña. and that's like a spiritual person, like the way the Lord shows it, and not like men show De it. acuerdo al apóstol Pablo, resuélvame esa pregunta. According to Paul, can you ¿Cuál es please el espiritual? answer me this question? What is the spiritual? Porque conozco mucha gente Because- que se comporta como los describí. I know a lot of people who act like this, Pero Like I cuando uno described. los conoce, da vergüenza But when su I- hablar, su actuar, su pensar. but when you start knowing these people, it's Pero shameful se to know these muestran como espirituales. people. They demonstrate themselves as spiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Wow. Dios. But the natural person does not perceive ¿Sabe qué es percibir? the things of. Léamelo otra vez. Ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. But the natural man does not perceive the things that are from the Spirit of the Lord. Entonces le atribuyen al espíritu cosas que son del mundo, So they attribute things that are from the world porque no tienen conocimiento, because there's no knowledge. debido a que el espíritu revela las cosas de Dios. Because the Lord reveals the things of the Lord. Wow. Nuevamente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¡Wow! Because for them it's craziness ¡Cómo me Y encanta la no las palabra! pueden entender, and they cannot understand them porque se han de discernir because they espiritualmente. must be discerned spiritually. En cambio, In exchange, el espiritual juzga todas las cosas, the spiritual Todas. judges all things, pero él no es juzgado de nadie, but he is not judged from no one. porque ¿quién conoció la mente del Señor? Because who knew the mind of the Lord? ¿Quién le instruirá? Who will instruct him? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. But we have the mind of the Lord. La Biblia es clara. Este es un tema The fuerte Bible lo que is es nacer very en clear. espíritu.
Y se nace en espíritu cuando se tiene conocimiento de las cosas de Dios. And there is knowledge whenever you have that knowledge of the things of the Lord, De todo lo sobrenatural. of everything that is supernatural. Y no habla ni de señales, milagros y prodigios. And it doesn't speak about miracles, signs, and Ni hablar en Sights. lenguas raras. nor speaking in weird tongues. Sino habla de que el que nace de nuevo. But he that is born again En espíritu tiene la revelación del espíritu. in the Spirit, they have the revelation of the Spirit. Que es pura sabiduría o conocimiento. That is pure knowledge. Por eso habla con madurez. That's why we speak with that knowledge. Por eso no le parece locura That's why it's not crazy, cualquier tema, any type of subject. sino si ha nacido de nuevo But if you have been born again y nunca ha escuchado del tema, and you have never heard this porque subject, nadie se lo había enseñado, because nobody had ever taught it, se va a escudriñar o a investigar you're going to go and see, para comprobar. investigate, Y nunca da opiniones personales, and never give their own personal opinions. sino habla palabra de la Speaks fuente. the word which is the foundation, Para que vea que no es el hablar de lenguas. so that you can see that it is not the speaking in Nacer de nuevo tongues. no es hablar en lenguas. El eunuco, Being born again is not cuando se speaking in encontró tongues. con Felipe, When the eunuco came with Felipe, ¿qué provocó el querer bautizarse? what provoked him to want to be baptized? El adquirir conocimiento ¿De qué? de la palabra del Señor, porque Acquire ¿quién me knowledge. explica esto? ¿De qué- Exacto. de qué estamos Y eso lo llevó a arrepentimiento y a bautizarse. Amén, amén, amén. Acquire that knowledge, which was the knowledge that he received from him, Y so that took him to ask for the baptism. no se levantó a hablar el tracatraca ni a hablar And he- en tal lenguas. And he did not got up from there to speak in these languages or this weird ¿Sabe language. que cuando terminemos este tema, hermana Jody, When we speak this, when we finish this subject, Sister Yoli, porque la palabra es clara, because the word is very clear, nos falta ver las 7 evidencias o bautismos que el hombre practica del bautismo. we still need to see the 7 evidence of what people practice with his baptism. Vamos a ver esta parte ya el próximo martes, si We Dios are lo going permite. to look at this next Tuesday, if the Lord wills. Pero después de esto, But after this, ¿por qué no nos metemos en el tema de el hablar en lenguas? ¿Qué es? ¿Qué dice la escritura? why don't we talk about the talking in tongues? Sí, What, toca what does the scripture say? obligatoriamente Para que a la iglesia le vaya quedando claro. So that the church can have this clear. Bueno, voy a parar. Okay, I'm going to stop. Les voy a hacer este tiempo a I'm ustedes going dos. to leave this time for both of Mis you. amados hermanos, gracias por estar ahí. My brothers and Dios los sisters, bendiga. thank you for being there. Me encanta la palabra de Dios porque I love the ella word of the Lord define todo, because the word defines everything. todo, Everything. todo es todo. Everything is everything. Y cuando nos metemos en ella, And when we enter into it, todas las teologías humanas all of this human theology se van al piso. goes to the ground. Voy a hablar de 2 denominaciones y ya les paso los últimos minutos. I'm going to speak about 2 denominations and then I'll pass this few minutes to ¿Usted you. sabe por qué se comenzó y voy a dar los nombres, Do you know why la denominación bautista y Asamblea de Dios? do you know why the Assemblies of God and the Baptists ¿Y por qué se separaron los bautistas y metodistas de los pentecostales? and why the Baptists and the Methodists separated from the Pentecostals? Por ese tema. Because of that subject. Investigue el mismo tema, el hablar lenguas, qué dicen los bautistas y qué dicen los pentecostales, y va a ver, usted se va a sorprender. What do the Baptists say? Se contradicen totalmente en And opiniones. the Pentecostals and they are contrary to each other in opinions. Por eso en las peleas y disputas teológicas que tuvieron
en los años 1900, And that's why in the year 1900s, más el amor al dinero, they had many fights over this. fue lo que provocó que salieran todas las From the love of denominaciones que existen. That's why all of the other denominations that exist. Bueno, dije que les daba tiempo, me quedo calladito. So Dios I les said bendiga I a was todos, gonna voy a give guardar him silencio. some time, so I'm gonna keep quiet and I'm gonna have him ask or talk, whatever. Vamos a alabar al Señor, vamos a poner un canto y vamos a alabar. No, definitivamente que es otra cosa. El concepto que tenemos sobre el bautismo, ¿verdad? Y el nacer de nuevo, definitivamente, pues, en realidad es otra cosa. En que es adquirir un conocimiento, es purificar el cuerpo. Luego procedemos a nacer del Espíritu, a tener ese conocimiento. Y cuando tienes el conocimiento del Señor, de la palabra, pues ya todos los temas se te ven, lo vas a ver desde el punto de vista de mi Padre Dios, nada que ver con el hombre. Se le abre a uno el entendimiento de las cosas que, como le digo, uno está impuesto, bueno, hemos conocido, ¿verdad? De esta forma, pero ya meterse uno adentro y a fondo, Es otra cosa. ahí mismo la palabra nos enseña. O sea, nos dice, ¿verdad? Que es algo que ha hecho el hombre, o sea. No, y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Exacto. Y por eso actuamos y decimos que esto es así, pero en realidad no. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y si realmente naciste de nuevo del espíritu de Dios, conoces de él, naciste del espíritu, pues ahora conoces la palabra y la palabra está explícitamente para ti, la puedes ver con toda claridad. Y nosotros dicen, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que ahí es donde todos, sino con lo que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero volvemos a lo mismo. Es palabra del Señor, por cuanto es la palabra de Dios, y así dice, es que así es. Amén. Lo que pasa es como dice mi esposo, leemos, pero no escudriñamos, y a muchas de las, yo por mí, no sé, hay muchas, ¿verdad? Personas que tal vez estén como yo. Muchos leemos, pero no sabemos leer. Yo, personal, leo, estoy leyendo como un libro, ¿verdad? Pero no tengo, ¿cómo se dice? No comprendo muchas de las cosas. ¿Por qué? Pues por la forma, ¿verdad? Que yo fui también, como decía, fui creada, o fue el hecho de que mi español es diferente o sea, tal vez lo traduzco tampoco tan perfecto como debería, pero ahí es en donde viene mucho de eso, de que no puedo entenderlo. Digo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como yo me imagino que muchos de nosotros, ¿verdad? Que, como decía mi esposo en tiempos para atrás, ¿verdad? Que mi lenguaje era muy diferente. Le digo, pues es que mi lenguaje es como el de acá, le digo, es Tex-Mex, ¿verdad? Entonces lo entendemos de una forma, pero ya lo que viene siendo las lenguas, aquí sí me quedé así como que, porque fueron derramadas esas lenguas. Entonces, conforme a la lengua de cada persona. Y toda la vida yo había conocido, ¿verdad? Porque así lo sabrá, que nunca me lo explicaron de esa forma, sino que yo siempre pensé en mi mente, o me lo explicaron, no sé, ¿verdad? Así fue como lo entendí siempre, que era la lengua de que uno conoce. Entonces, Señor, perdón. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es lo que ellos nos han enseñado, pero es porque es lo que ellos conocen. Exacto, entonces no le puedo echar la culpa a nadie, pero a la misma vez, ¿por qué no hemos escudriñado? Exacto, ya no vamos a esperar a que alguien venga y diga, es nuestra responsabilidad. Exacto. Si el mismo Señor Jesucristo nos invita a que escudriñemos, el Espíritu Santo escudriña aún y lo profundo de nuestro Padre Dios, ¿por qué nosotros no? Entonces yo pienso que todos estamos estamos equivocados, pero todos estamos buscando la palabra del Señor. El problema más grande, la verdad, exacto, el problema más grande es que muchos estamos en un confort y ahí queremos quedarnos, porque así es como lo hemos aprendido y preferimos estarnos ahí. Porque hay una cosa que lo dijo el pastor, y se supone que el pastor se sabe todas,
que él ya escudriñó, que él ya buscó, y como es una persona de autoridad, bueno, él lo dijo, está enseñando lo correcto. Y está enseñando lo correcto porque él también va a dar cuenta de todo lo que enseñó por cuanto se paró ahí. Exacto. Y entonces, ay, eso es lo que me da tanto temor, ¿no? Porque vas a ser responsable de ti, de todas las almas que se perdieron por causa de no escudriñar. Y yo creo, hermana, que no es que se las sepa todas, porque creo que todos tenemos en un proceso de mucho más conocimiento. que aprender. Lo más bonito de esto es que él se da la tarea de escudriñar, y como tiene tanto celo del Señor, que a mí en veces hasta me da coraje, ¿verdad? Porque digo, ¿por qué te me pones tan así? Pero él tiene celo del Señor, de la palabra, de lo que viene siendo esto. ¿Y quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué lo estás practicando? Ok, si lo dijo el Señor, entonces hay que practicar lo que el Señor dijo, ¿verdad? Así es. Amén. Así me Vamos a cantar un canto. Tenemos un canto que hemos traído. Amén. Ay, no. Esto está tremendo. Les pedimos que tremendo. se unan a cantar este canto si se lo saben. Si no, Y pónganle participe, atención y haga cierre sus ojos. preguntas, pues todos estamos aprendiendo, así que el Señor tenga misericordia. Mire que hoy es un día para seguir conociendo estas verdades, y ahí vamos a través de este panorama bíblico que es la palabra del Señor. Amén. Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displays, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, and sings my soul.
hermosa canción, Cuán grande es Él. Hoy la cantaron en inglés, ya después cantarán en español. Qué tema tan tremendo, qué controversia tan fuerte, y qué hermoso poder entrar a las Sagradas Escrituras para simplemente encontrar la verdad. Y pare de contar. Aunque la hayan manipulado, aunque la hayan impostado, Cristo dijo algo muy importante que teníamos que escudriñarla. Even though they might have manipulated or they might have changed something in there, the Lord said that we must seek. Porque en ellas Because encontraríamos in them we would la find vida eternal eterna, life, y son las que dan testimonio de Él. and those are the ones that give testimony of Him. Bueno, mis amados hermanos, llegó la hora de despedirnos de la radio de la KCKM, este espacio de tiempo que Dios nos permite cada 2 días, martes, jueves, de 7 a 9 de la noche, donde estamos hablando sobre teología. It is Aquí time no for us to- predicamos. Ya no traduzcamos. Ya no, ok. Ya nos estamos despidiendo. Bueno, good No point. predicamos los martes y los jueves. Los martes y los jueves es teología. Los temas que se le ocurren a la hermana Yoli, que Dios pone en el corazón, que alguien pregunta por las redes sociales, pero lo resolvemos en un panorama bíblico. Por eso es que hay tanta controversia y muchas personas nos escriben desde fuera de los Estados Unidos, aún de muchas naciones, dando las gracias porque los mensajes son espectaculares. Bueno, yo ya me despido. Bye bye, Dios los bendiga. Buenas Gusto noches, saludarlos Dios les desde bendiga. Monaghan, bendiga. Texas. Amén. Bendiciones. Bueno, vamos a despedirnos primero de acá, luego de acá.